Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, fue asediado el lunes en el estacionamiento de su residencia, hasta donde ingresaron funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. Una situación que, de acuerdo a analistas políticos, se traduce en una patada a un eventual proceso de negociación que buscaría una solución a la crisis que vive el país. Guaidó no descartó que las acciones pudieran estar vinculadas con los acontecimientos en Cuba y, consultado sobre si continuarán los procesos para llegar a una negociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo: un acuerdo no tiene que ver con Nicolás Maduro y una dictadura, tiene que ver con salvar a Venezuela. Si creen que intimidando, si creen que generando algún tipo de hostigamiento nos vamos a meter, no lo vamos a hacer. Ahora van a seguir y van a decir que amarren a sus locos. Momentos antes, el diputado del Parlamento de 2015, Freddy Guevara, quien el fin de semana formó parte de la comisión de la oposición, que se reunió con una misión de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela, con el propósito de evaluar la posibilidad de enviar una misión de observación durante las elecciones regionales previstas para noviembre, fue detenido tras ser interceptado mientras circulaba por la principal autopista de Caracas. Con ese marco, la dirigente Manuela Bolívar exhortó a la comunidad internacional a leer el mensaje que envía el gobierno. Lamentablemente es una muestra de cómo aquí la elección es una palabrita que se usa y se quita. De cómo aquí pensar en lo electoral y que vamos a llegar a acuerdos es pura mentira. El fiscal general Tarek William Saab anunció que a Guevara le serán imputados los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional y traición a la patria, y le señaló de estar presuntamente vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno de Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El presidente Joe Biden expresó su apoyo al pueblo cubano luego de las inéditas e inesperadas protestas antigubernamentales en La Habana y otras ciudades del país, y el mandatario estadounidense se dirigió a las autoridades cubanas para evitar que acallen las voces disidentes. El pueblo cubano exige su libertad de un régimen autoritario y no creo que hayamos visto algo como esta protesta en mucho tiempo o jamás. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba mientras afirma sus derechos universales, y hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de la violencia o los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Ante el clima represivo que se estableció en la isla durante las protestas, donde se reportaron detenciones arbitrarias y allanamientos por parte de la policía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó la represión del gobierno de Cuba y enfatizó el derecho universal de los cubanos a manifestarse pacíficamente. Los manifestantes pidieron libertad, criticaron al régimen autoritario de Cuba por no satisfacer las necesidades más básicas de la gente. En muchos casos, los manifestantes pacíficos se enfrentaron a la represión y la violencia. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano, que exige sus derechos humanos y que espera que el gobierno lo escuche y lo sirva en lugar de tratar de silenciarlos. Los manifestantes pacíficos no son criminales. Mientras tanto, y desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Jen Psaki hizo alusión a los manifestantes y ofreció detalles acerca del rol de la administración Biden con respecto al conflicto político y social en la isla caribeña. Fueron expresiones espontáneas de personas que están exhaustas de la mala gestión económica y la represión del gobierno cubano, y son protestas inspiradas en la dura realidad de la vida cotidiana en Cuba. En cuanto a nuestra política, nuestro enfoque sigue regido por dos principios. Primero, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y segundo, los estadounidenses, especialmente los cubano-estadounidenses, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad en Cuba. Psaki afirmó que por ahora el gobierno estadounidense no tiene planeado un cambio en la política hacia Cuba. Sin embargo, aseguró que debido a las protestas, autoridades estadounidenses evalúan cómo ayudar directamente al pueblo cubano. Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey y de origen cubano, Robert Menéndez, manifestó la importancia de que el pueblo cubano reciba el apoyo de Estados Unidos en esta ola de protestas contra el gobierno de Díaz-Canel. Mi mensaje es a nuestros hermanos en Cuba es que lo escuchamos, entendemos su situación y el mensaje sobre todo, no solamente a nuestros hermanos en Cuba, pero al régimen en Cuba, es no usa fuerza,
no usa armas en contra de los manifestantes pacíficos que quieren simplemente un cambio en Cuba, un cambio en su vida. Este es un momento de escuchar al pueblo cubano. Además, Menéndez acusó al gobierno cubano de irresponsable al no hacer frente a sus responsabilidades ante la crisis económica y social que atraviesa el país y lo acusó de culpable por la escasez de alimentos y medicamentos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Miles de cubanos se lanzaron a la calle para protestar en varias provincias del país al grito de libertad y no más dictadura. Aunque el rapero Denis Solís fue puesto en libertad tras cumplir su condena, numerosos activistas fueron detenidos, entre ellos el poeta Amaury Pacheco y el opositor Manuel Cuesta Morúa. Otros, como María Matienzo, están bajo arresto domiciliario, dijo a Radio Martí. Nosotras estamos rodeadas aquí, activista Kirene Ali y yo, y por patrulla y segurosos, y por lo que he podido estar al tanto, Ariana, hay un número significativo de gente desaparecida, incluso gente que no sabemos los nombres. En tanto, Erika Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional, dijo a Radio Martí que la protesta es increíble y poderosa. Lo que sucede en Cuba, en comparación de otros países, sin duda alguna, es que esto es un hecho histórico, porque es un gobierno que ha una y otra vez por décadas limitado legalmente y en política la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica. No se habían visto antes estas protestas, no porque no hubiese una necesidad de las personas de buscar un canal de exigencia, sino simplemente porque se ha violentado ese derecho constantemente. Para Guevara Rosa, las causas de este levantamiento popular se dieron por la exigencia del pueblo de ponerle fin a la represión y tener espacios de diálogo. La realidad es que hoy estamos viendo movimientos emergentes de ciudadanas y ciudadanos que están exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Entre tanto, la Organización de Análisis de Tráfico Digital, NetBlocks, confirmó este lunes que las autoridades cubanas tomaron medidas para restringir el acceso de plataformas de comunicaciones, lo que probablemente limitará el flujo de información proveniente de Cuba. Carolina Morales, desde Radio Martí en Miami, para La Voz de América. Legisladores oficialistas, que son la mayoría en ambas cámaras parlamentarias de Uruguay, presentarán una moción para rechazar la represión y lo que consideran falta de libertades en Cuba. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el nacionalista Juan Martín Rodríguez, afirmó que las manifestaciones en Cuba son el comienzo del fin de una dictadura de 60 años que empezó con los hermanos Fidel y Raúl Castro. El pueblo cubano se ha expresado, ha perdido el miedo y a partir de todas estas manifestaciones entendemos, y así lo entiende el pueblo cubano, que es el comienzo del fin. Desde el Frente Amplio, coalición de izquierda, no hubo hasta ahora un pronunciamiento oficial sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Sin embargo, el Partido Comunista de Uruguay emitió una declaración donde denuncia que en Cuba hay un intento de golpe blando promovido por Estados Unidos justo cuando Cuba demuestra la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus. Sobre lo que ocurre en la isla caribeña fue consultado también el presidente Luis Lacalle Pou, para quien en Cuba gobierna una dictadura. Una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. La comunidad internacional debe ayudar y manifestarse sin entrometerse en los asuntos de otro país, dijo el presidente de Uruguay. En los estrados internacionales, estas cosas hay que denunciarlas, prosiguió. Lacalle Pou también se refirió a los cubanos que se animan a salir a las calles a protestar. La verdad que el pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de los medios oficiales que el gobierno sandinista resiste y combate las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos y calificándolo como injerencista luego de que la administración de este país anunciara la suspensión masiva de visas a diputados de la Asamblea Nacional y funcionarios del Poder Judicial, señalándolos como responsables o cómplices de socavar la democracia, reprimir protestas pacíficas y abusar de los derechos humanos de los ciudadanos. Les hemos combatido cada intento de destrucción
de ese imperialismo infame que pretende devolvernos a tiempos de sometimiento que no volverán. La vicemandataria también criticó al gobierno de los Estados Unidos por, según dijo, promover en Cuba la misma desestabilización que se utilizó en Nicaragua en 2018. Ese formato que combatimos porque ni pudieron ni podrán. Por su parte, la activista social Aide Castillo, coordinadora de la organización Nicaragüenses en el Mundo, expresó a La Voz de América que el gobierno sandinista se encuentra cada día más aislado de la comunidad internacional. Creo de que el único responsable de las sanciones, de su propio aislamiento, el régimen Ortega Murillo, es producto de lo que él mismo se ha ido construyendo. La medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos el lunes es la segunda de gran alcance que toma este país contra la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos sigue con preocupación la situación en Haití, donde el liderazgo político sigue sin estar claro y considera que es vital que los líderes del país se unan para trazar un camino unido hacia adelante. Los conceptos fueron expresados por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, a tiempo de destacar el viaje de una delegación de alto nivel que se reunió en Puerto Príncipe con 3 de los principales líderes haitianos, y mencionó: Debo decir, lo que no estaba claro es cuál es el futuro del liderazgo político en el país, y fue un recordatorio de lo vital que es que los líderes de Haití se unan para trazar un camino unido para lograrlo. Este es solo el comienzo de nuestras conversaciones y nos mantendremos en estrecho contacto con las fuerzas del orden, con personas en Haití, con una variedad de líderes en Haití, sobre cómo podemos ayudar y brindar asistencia en el futuro. Psaki aclaró que por ahora Estados Unidos no está comprometido a tener ningún tipo de presencia en el terreno y reiteró que lo que quedó claro del viaje de la misión, compuesta por representantes del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Estado, fue para hacer una evaluación en el terreno y tomar contacto con las autoridades. Por su parte, Emily Horn, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo a través de un comunicado que los representantes estadounidenses alentaron a un diálogo abierto y constructivo para llegar a un acuerdo que permita a Haití celebrar elecciones libres y justas, y enfatizó en que Estados Unidos seguirá profundamente comprometido, como lo ha hecho durante meses antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, para brindar asistencia en el futuro. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llamó al liderazgo político de Haití a trabajar para celebrar elecciones libres y justas a finales de este año. Instamos a los líderes políticos del país a unirse en torno a una visión más inclusiva, pacífica y segura y allanar el camino hacia elecciones libres y justas este año, dijo Blinken el lunes a los periodistas en el Departamento de Estado. En tanto, la policía haitiana sigue concentrada en un ciudadano de Haití al que detuvieron el domingo, diciendo que tenía objetivos políticos y acusándole de haber reclutado a los hombres armados que dispararon y mataron a Moïse hace ya casi una semana. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Mientras las autoridades colombianas prestan toda su colaboración a sus homólogos haitianos en busca de esclarecer el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, crimen por el que 18 exmilitares colombianos fueron capturados mientras otros 3 murieron en el enfrentamiento con la policía del país caribeño, analistas en política internacional como el profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, sostienen que el hecho golpea fuertemente la imagen de Colombia. Ya había habido una afectación por el tema de los derechos humanos y obviamente el tema de los entre comillas mercenarios, ese desprestigio, esa vocación democrática pues se pone una vez más en entredicho. El profesor Jaramillo señala que pese a que no hay un nexo entre los presuntos mercenarios y el gobierno de Colombia, la mayoría de los titulares de prensa señalan una relación entre mercenarios, Colombia, los servicios de seguridad y la inestabilidad, lo que afecta fuertemente la imagen del país. Entre tanto, autoridades colombianas revelaron que identificaron una empresa de seguridad, CTU Security, radicada en Miami, pero propiedad de un ciudadano venezolano, la que habría financiado, según indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la policía en Colombia, los pasajes aéreos de los exmilitares colombianos que viajaron a Haití. 19 tiquetes aéreos fueron comprados a través de una tarjeta de crédito registrada en Miami, perteneciente a una empresa de seguridad. Del mismo modo, los investigadores buscan esclarecer el propósito de 7 viajes a Colombia del comisario y jefe de seguridad de la Casa Presidencial de Haití, Dimitri Gerard, quien desde la capital colombiana
colombiana se trasladó a otros países del área como Ecuador y Panamá. Mientras tanto, familiares de los exmilitares colombianos muertos en Haití sostienen que estos viajaron a la isla para prestar servicios de seguridad, pero que eventualmente fueron engañados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La indecisión de una parte de los estadounidenses para vacunarse contra el COVID-19 es uno de los temas que preocupan al gobierno del presidente Joe Biden, ya que aproximadamente un tercio de la población no está vacunada y la división partidista sobre este tema parece ser uno de los mayores obstáculos para derrotar la pandemia. Según un informe presentado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las áreas de Estados Unidos que tienen las tasas más bajas de vacunación contra el COVID-19 están experimentando un aumento en las hospitalizaciones, incluso en personas de 18 a 49 años que ahora representan el 40% de todos los hospitalizados relacionados con COVID-19 y sus variantes. Al parecer, la marcada polarización política que vive el país hace que los esfuerzos de vacunación se obstaculicen, como lo demuestra una reciente encuesta realizada por la cadena de noticias ABC y el Washington Post, que demostró que un poco menos de la mitad de los encuestados republicanos dijeron estar vacunados o esperan ser vacunados, mientras que el 93% de los demócratas encuestados dijeron que sí lo harían o que ya lo hicieron. El doctor Anthony Fauci, asesor médico en jefe de la Casa Blanca, dijo que es importante llegar a los no vacunados a través de las personas que ellos confían y recalcó: tenemos que alejarnos de la división, que realmente ha sido un problema desde el principio con este brote. Las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado en las últimas semanas en Arkansas, un estado que tiende a votar republicano y en donde solo el 32% de sus habitantes están completamente vacunados, según un dato suministrado por la Universidad Johns Hopkins. Al ser consultado sobre el tema, el gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que el escepticismo hacia la vacuna está ligado a creencias conservadoras sobre el gobierno y agregó: que se supere el escepticismo y la desconfianza con la verdad. Esperamos que se supere la resistencia y la obstinación. Además, sabemos que es importante para nuestra comunidad y es importante para la salud de nuestro estado y la nación. En tanto, las autoridades de salud anticiparon que las escuelas deberán estar completamente abiertas en el otoño, pero para que esto ocurra, se necesita que los estudiantes y el personal estén completamente vacunados y usen máscaras, lo que nuevamente convierte esto en una discusión partidista, pues mientras estados como Arkansas y Texas están diciendo que los estudiantes no usarán máscaras, los funcionarios de California, un estado con tendencia demócrata, dicen que las máscaras se seguirán usando porque el distanciamiento social no siempre es posible. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Honduras está en medio de la pandemia del COVID-19 con un sinnúmero de afectaciones en diversos campos como el económico, el retroceso escolar que podría llevar al país 10 años atrás y con fuertes señalamientos de casos de corrupción en la administración pública. En medio de este panorama, los hondureños también se aprestan a participar en un proceso electoral para elegir al próximo presidente del país y que se llevará a cabo en noviembre. La nueva administración que sea elegida en las urnas deberá enfrentar estos retos y sin duda el más difícil será el combate a la corrupción que ha sido un velo de penumbra sobre el manejo de los fondos públicos. El proceso electoral está fuertemente cuestionado debido a las inconsistencias en la ejecución del calendario electoral y el sociólogo Armando Orellana señala que si los hondureños no analizan todo lo que está pasando en el país y buscan una salida, el problema se agudizará. Pues por una parte que no ha habido una intensificación de campaña, y los temas también están ahí prevaleciendo, los temas de corrupción, otros señalamientos contra figuras políticas como la lista Engel, etcétera. Eso genera en cierta medida cierto rechazo hasta hacia el actor político, ¿verdad? En este escenario también está el mal manejo de la pandemia, que ha ocasionado que las escuelas estén vacías, los centros de hospitalización abandonados y millones de hondureños sin vacunarse. Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, indicó que el colapso es evidente y son muchas las personas que aún siguen esperando cupo, desde los trajes hasta ser remitidos a los hospitales. Llegamos a la situación que veníamos nosotros ya informando, educando al pueblo que iba a ser insostenible. Ya llegamos a este momento, estamos en uno de los picos más altos y también no tenemos ya capacidad de respuesta en ocupación en el Hospital Escuela. Todas las áreas que hemos aperturado están sobresaturadas y ya no podemos seguir porque no podemos dejar de atender a los casi 900 pacientes hospitalizados por otras condiciones que tenemos en el hospital. Según cifras oficiales, todas las unidades de cuidados intensivos están por encima de su capacidad, es decir, más del 100% y sin oportunidad de respuesta.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La final de la Eurocopa 2020 entre Italia e Inglaterra, que se jugó en el estadio de Wembley el domingo, fue estresante para los fanáticos de ambos equipos, y en ambos lados todos los fanáticos estaban ansiosos por quién ganaría cuando ningún equipo logró marcar en la prórroga y la tanda de penaltis se hizo inevitable. Inglaterra fue la favorita al comienzo del partido, ya que jugaba en casa frente a decenas de miles de fanáticos que estaban convencidos de que el equipo lograría llevarse la copa a casa por primera vez. Los italianos esperaban que la copa regresara a Roma después de 53 años. Al final, Italia ganó la tanda de penaltis 3-2 cuando 3 de los jugadores negros de Inglaterra fallaron sus lanzamientos, y a esto siguió un aluvión de ataques racistas en las redes sociales, lo que llevó a la Asociación de Fútbol de Inglaterra a emitir un comunicado condenando el abuso racista de sus jugadores y remarcando: la FA condena enérgicamente todas las formas de discriminación y está consternada por el racismo en línea que se ha dirigido a algunos de nuestros jugadores de Inglaterra en las redes sociales, y añadió que cualquiera que esté detrás de un comportamiento tan repugnante no es bienvenido para seguir al equipo. La Asociación del Fútbol Inglés dijo que haría todo lo posible para apoyar a los jugadores afectados, al tiempo que instaba los castigos más duros posibles para los responsables. El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, quien asumió la responsabilidad de la derrota del equipo, elogió a sus jugadores y condenó los insultos en línea. Deberían estarlo, y creo que están increíblemente orgullosos de lo que han hecho. Que algunos de ellos sean abusados es realmente imperdonable. El equipo de Inglaterra ha sido elogiado por la postura antirracista y de alto perfil que ha mantenido durante esta Eurocopa y antes. El primer ministro Boris Johnson publicó su comentario en Twitter diciendo: este equipo de Inglaterra merece ser elogiado como héroes, no abusado racialmente en las redes sociales, y añadió que los responsables de este espantoso abuso deberían avergonzarse de sí mismos. La policía de Londres ha abierto una investigación, mientras que Twitter, por su parte, dijo que eliminó más de 1,000 tweets y suspendió varias cuentas utilizadas para publicar abusos racistas dirigidos a los jugadores del equipo inglés. Sabina Castelfranco, Voz de América, Italia. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.